Hola chicos, vamos a hablar hoy sobre la reproducción celular, específicamente sobre el proceso de mitosis. Para poder entender la reproducción celular, tenemos que recordar que este proceso se da dentro de lo que llamamos el ciclo celular, que es el tiempo de vida que tiene la célula y los distintos sucesos que van ocurriendo a lo largo de su vida. El ciclo celular, recordamos lo visto anteriormente, presenta dos partes fundamentales. La interfase, que es el periodo más largo del ciclo donde la célula pasa la mayor parte de su vida, y después propiamente la reproducción celular, que es lo que vamos a analizar dentro de un ratito. En forma de recordatorio, la interfase presenta tres subetapas. Esas subetapas se denominan G1, S y G2. La letra G proviene del término gap, que significa intervalo. Hay dos intervalos en la parte central de la interfase, que es el proceso de duplicación del ADN. ¿Qué ocurre en el intervalo G1? La célula multiplica sus materiales, reproduce sus organelas para mantenerse en funcionamiento. De hecho, hay ciertas células que no se reproducen, como por ejemplo los ovocitos, que serían los óvulos inmaduros, las neuronas, entonces se mantienen durante toda su vida en la subetapa G1. En este caso, esas células no completarían el ciclo celular porque no llegan a la reproducción. Se mantienen en esta primera subetapa de la interfase. El resto de las células que sí se reproducen, cumplida esta primera fase, van a pasar a la subetapa S, en donde se da lo central de la interfase, que es la duplicación del ADN. Es decir, la cadena de ADN genera una copia idéntica para poder pasarle toda la información a la nueva célula que quiere formar. Esta subetapa es clave. Si no ocurre la subetapa S, nunca va a haber reproducción celular. Terminada la subetapa S, viene la subetapa G2, en donde la célula ya se prepara específicamente para entrar en la reproducción celular. Por ejemplo, el ADN se condensa, se compacta y se divide en trozos cortos y gruesos denominados cromosomas. El número de cromosomas que se forman dependen de la especie, o sea, el número de cromosomas caracteriza a cada especie. A nosotros que nos interesa la especie humana, del número de cromosomas que vamos a hablar es de 46 cromosomas o 23 pares, porque cada uno de ellos se une a su homólogo y forman, al ser 46, 23 pares en total. Otras especies tienen otro número de cromosomas que las caracteriza. Por ejemplo, la vaca tiene 60 cromosomas, la jirafa 62, el caballo 64, el koala 16, a modo de ejemplo, ¿no? Cada especie tiene un número de cromosomas específico. En el caso del ser humano, 46 cromosomas o 23 pares. Eso es lo que nosotros denominamos cariotipo, el número de cromosomas que identifica a cada especie. Entonces, la subetapa G2, esa cadena de ADN que estaba toda enrollada y enredada, por decirlo de alguna manera, se va a desenrollar, se compacta y forman los cromosomas, en este caso 46. También va a haber otras organelas que se van a duplicar, como por ejemplo los centriolos, que van a tener un papel fundamental en la reproducción celular. Terminada la subetapa G2, termina la interfase y comienza el proceso de mitosis. ¿Qué tiempo demora cada uno de estos momentos, de estas etapas? Eso depende mucho de cada tipo de célula. Hay células que completan todo el ciclo en 24 horas. Otras los hacen en menos de 24 horas. Por ejemplo, las células embrionarias, en poquitas horas, en el transcurso de 4 o 5 horas, ya están completando su ciclo celular. Hay otras que les lleva más tiempo, por ejemplo, las células de la epidermis, que es la parte externa de la piel,
demoran en completar su ciclo entre 2 y 4 semanas. Y así las diferentes células del cuerpo tienen distintos tiempos en completar su ciclo celular. Y como dijimos, hay otras células en que nunca completan el ciclo porque no se reproducen. Y se mantienen todo el tiempo en la subetapa G1. Bueno, vamos a pasar ahora a estudiar, ¿no es cierto?, la mitosis propiamente dicha, es decir, el proceso de reproducción celular. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el tipo de reproducción celular en donde vamos a partir de una célula madre que tiene 46 cromosomas duplicados. ¿Por qué digo duplicados? Porque cada cromosoma está formado por 2 cromátides, ¿no es cierto? 2 cromátides duplicadas. ¿Por qué? Porque en la subetapa S de la interfase el ADN se duplicó. O sea, ya no tengo más una cadenita de ADN, sino que tengo 2. Entonces, cuando el ADN se dividió en trocitos, lo hicieron las 2 cadenas juntitas a la vez. Y cada cromosoma se presenta doble, como lo vamos a ver acá. Eso es fundamental para que se pueda generar la nueva célula. Entonces partimos con 46 cromosomas. Hablo de 46 cromosomas porque estamos hablando del ser humano. 46 cromosomas duplicados y luego de una serie de procesos que se van a dar sucesivamente, vamos a terminar obteniendo 2 células hijas, cada una con 46 cromosomas simples en este caso, que van a ser, si yo las comparo, idénticas entre sí, porque cada una recibió una copia del ADN de la célula madre. Y si la comparo con la célula que le dio origen, son idénticas a esa célula madre. O sea, el resultado de la mitosis es de una célula, obtengo 2 células idénticas. A las células que tienen la carga completa de cromosomas se las denomina células diploides y el símbolo que se utiliza para identificarla es 2N. Yo parto de una célula madre diploide y obtengo 2 células hijas diploides. Todas las células somáticas de nuestro cuerpo se reproducen por mitosis. ¿Y con qué fin se reproducen las células de nuestro cuerpo? Tienen 2 objetivos fundamentales. Una es hacernos crecer. Cuando estamos en la etapa de desarrollo, en la niñez, en la adolescencia, las células se van reproduciendo y van haciendo crecer los tejidos, los órganos y por ende el cuerpo. Cuando ya está estabilizado el crecimiento, que ya alcanzamos el crecimiento máximo que vamos a tener cada uno, por lo menos en estatura, esa parte de crecimiento se estabiliza y las células se siguen reproduciendo por mitosis, pero para reemplazar células dañadas o células envejecidas. Esos serían los 2 fines que tiene la reproducción celular. Hay otro tipo de reproducción celular que se da en nuestro cuerpo, que lo vamos a estudiar más adelante, que es la meiosis. Ese tipo de reproducción solamente lo utilizan las células sexuales, las gametas sexuales, que son el óvulo y el espermatozoide. Pero el fin de esa célula es unirse para formar una nueva vida y así perpetuar la especie en el tiempo. Esas células, a diferencia de estas, no van a tener la carga completa de cromosomas, solamente van a tener la mitad de los cromosomas. Es decir, en la especie humana van a tener 23 cromosomas solamente. 23 cromosomas tiene el óvulo, 23 cromosomas tiene el espermatozoide. ¿Por qué? Porque están destinadas a unirse y cuando se unen van a formar la célula huevo-cigota con 46 cromosomas. Ahí se restituye el número de cromosomas de la especie. Pero esas células tienen otro tipo de reproducción que se llama meiosis y que lo vamos a ver más adelante. La mitosis, entonces, de la célula madre obtengo las 2 células hijas idénticas y vamos a diferenciar en ellas diferentes fases.
Hay 4 fases fundamentales que comprenden la mitosis. La primera de ellas se denomina profase y la profase se divide en 2 momentos, la profase temprana y la profase tardía o prometafase. Finalizada esta primera fase, sigue la segunda, que es la metafase. Después viene la anafase, que también se subdivide en 2 momentos, la anafase temprana y la anafase tardía. Y por último llegamos a la fase final, que es la telofase, que se completa con la citocinesis, que es cuando se da la separación de las 2 células hijas y termina ahí la mitosis. Vamos a pasar ahora, en el pizarrón, acá que me acompaña, a analizar cada una de las fases que componen la mitosis y qué ocurre en cada una de ellas. Bueno, entonces, dijimos que en la mitosis partimos de una célula madre, en el caso del ser humano con 46 cromosomas duplicados, y que al finalizar la misma vamos a obtener 2 células hijas con 46 cromosomas simples cada una, idénticas entre sí e iguales a la célula madre que les dio origen. La primera fase que va a ocurrir en la mitosis es la profase. Pero en la profase, como ya lo mencioné, tenemos 2 momentos. La profase temprana y la profase tardía, que también se la conoce con el nombre de prometafase. ¿Qué va a ocurrir en la profase temprana? El ADN, que está con forma de cromosomas, porque dijimos que en la subetapa S el ADN se condensaba, dejaba de tener esa forma de madeja de hilos enredados y tomaba la forma de filamentos cortos y gruesos y en un número específico, que denominamos cromosomas. Y que, al estar hablando de la especie humana, la cantidad de cromosomas que se formaron fueron 46. Tengo entonces, cuando comienza la profase, los 46 cromosomas duplicados están dentro del núcleo, ¿no es cierto? Porque el ADN en las células eucariotas, que son las células que componen a todos los animales y por ende también al ser humano, esos 46 cromosomas que están dentro del núcleo se van acercando a la membrana nuclear, hacen presión sobre la membrana nuclear y terminan rompiendo esta membrana. Esa ruptura de la membrana nuclear recibe el nombre de cariocinesis. Eso es algo que caracteriza a la profase temprana, la ruptura de la membrana nuclear. ¿Y qué va a pasar con esa membranita una vez que se rompe? La reabsorbe un organoide que está ahí en relación con la membrana nuclear, que es el retículo endoplasmático granular, y va a guardar la membrana hasta el final, ¿no es cierto?, de la mitosis. Es decir, momentáneamente va a desaparecer el núcleo como tal en la célula, porque al no estar más la membrana nuclear, el núcleo es como que se desintegra. Otro elemento que está dentro del núcleo es el nucleolo. También se va a disolver porque durante la reproducción el nucleolo no cumple ninguna función. Entonces también se desintegra y desaparece momentáneamente. ¿Qué otra cosa puedo observar en la profase temprana? Voy a ver a las estructuras que las mencionamos acá en la subetapa G2 que se duplicaban, que son los centriolos. Los centriolos son organoides que están formados por tubos de proteínas, esa proteína se llama tubulina, y que van a ejercer una función muy importante durante toda la reproducción. ¿Qué veo en la profase temprana respecto a estos organoides? Es que están duplicados. En lugar de ver un par, que es lo que voy a ver si miro una célula cuando no se está reproduciendo, voy a ver 2 pares de centriolos que se empiezan a dirigir hacia los polos de la célula, hacia los extremos de la célula. Un par se dirige hacia este polo y el otro par se va a dirigir hacia el polo opuesto.
A medida que se van dirigiendo hacia los polos, van tendiendo unos hilos, podríamos decir, que reciben el nombre de fibras del uso acromático. Uso justamente porque viene del término, de la comparación con el término hilo. Que en realidad, ¿qué son esos finos hilos? Son las proteínas tubulinas que se va desenrollando de los centriolos y va uniendo un par con otro. Pero eso lo vamos a ver en la fase siguiente. Entonces, resumiendo, ¿qué ocurre en la profase temprana? Veo los 46 cromosomas duplicados, es decir, cada uno de ellos tiene el doble de ADN, porque yo parto de 2 cadenitas de ADN que se me formaron en la subetapa S de la interfase. Esos 46 cromosomas duplicados hacen presión sobre la membrana nuclear, la rompen produciendo la cariocinesis y esta membranita queda guardada en el retículo endoplasmático granular. Y a su vez observo los centriolos duplicados dirigiéndose hacia los polos. Continúa la profase tardía o prometafase. ¿Qué voy a observar en esta fase? Voy a observar que cada par de centriolo ya llegó a cada polo de la célula. Y una vez ubicados los polos, también quedan totalmente tendidas las fibras del uso acromático, que son esas fibras de proteínas que salen de cada par de centriolo y que en el medio de la célula se terminan uniendo, es decir, las fibras de proteína que va liberando este par de centriolos llegan hasta la mitad y las del otro par de centriolo también llegan hasta la mitad y ahí se unen. Una vez que los centriolos están ubicados en los polos y están tendidas las fibras del uso acromático, se dice que se formó el aparato mitótico de la célula, porque sobre él va a ocurrir el desarrollo de las fases siguientes de la mitosis. ¿Y qué va a ocurrir sobre esa fibra? Se van a ubicar los cromosomas. Esas fibras se formaron justamente para que los cromosomas se ubiquen sobre ellas. En la profase tardía, los cromosomas se van a ubicar uno en cada fibrita. Yo acá hice 8 fibritas representativas, pero en realidad tendría que haber hecho 46. Y de hecho se forman algunas más que el número de cromosomas que tiene la especie. ¿Por qué? Porque sobre cada fibra se va a ubicar un cromosoma. ¿Por qué se caracteriza esta fase? Porque acá los cromosomas se ubican desordenadamente, o sea, uno en cada fibra, pero en cualquier parte de esa fibra. Y cuando ya tengo los cromosomas ubicados desordenadamente sobre las fibras, finaliza la profase. Toda la profase dura aproximadamente 30 minutos. El total de tiempo de duración de la mitosis normalmente es de 1 hora. La mitad del tiempo que abarca la mitosis se la lleva la profase, o sea, es la etapa más larga. Las otras van a ocurrir en un tiempo mucho menor. Terminada la profase, viene la segunda fase, que es la metafase. ¿Qué podemos observar acá? Ya tenemos de la fase anterior los centriolos ubicados en los polos, las fibras tendidas del uso acromático, se ha formado el aparato mitótico. ¿Y qué veo de diferente con la fase anterior? Que los cromosomas que acá se habían ubicado desordenadamente, ahora tienen una ubicación específica. ¿Cuál es esa ubicación? En lo que llamamos el plano ecuatorial de la célula. ¿Qué es el plano ecuatorial? El centro de la célula. Así como en un mapa, el ecuador es esa línea imaginaria que me separa la superficie terrestre en 2 hemisferios iguales, el ecuador de la célula sería la línea media que me divide a las células también en 2 partes iguales. Bueno, en el centro de la célula, sobre las fibras del uso acromático, se ubican los 46 cromosomas alineados, justamente en el punto donde se unen
estas fibras de proteína de este par de centriolo con la de este otro par, ahí en ese punto de unión es donde se une el centrómero, que es la parte media del cromosoma, con las fibras del uso acromático. Y eso es lo único que ocurre en la metafase, es decir, de estar desordenado sobre las fibras del uso, se ubican en el centro de la célula. ¿Cuánto dura esta fase? Como es muy simple lo que ocurre, también es cortita la fase. Dura aproximadamente 6 minutos. Y acá termina la metafase y pasamos a la fase siguiente, que es la anafase. Llegamos a la anafase. La anafase tiene dos momentos, la anafase temprana y la anafase tardía. La anafase temprana, ¿por qué se caracteriza? Porque los 46 cromosomas duplicados que están ubicados en el plano ecuatorial se dividen longitudinalmente y por lo tanto cada cromosoma doble se me va a convertir en 2 cromosomas simples. ¿Por qué se dividen? Porque los centriolos tiran cada uno de ellos de esos hilos que tendieron y hacen que estos hilos que en la parte media se habían unido se separen. Al separarse, el centrómero del cromosoma que está ubicado justo en ese punto de unión de las fibras del uso, también se separa, se corta por la mitad y hace que me queden, ¿no es cierto?, 2 cromosomas simples. Uno va a quedar prendido en las fibras del uso cromático del par de centriolo que está ubicado en la parte inferior de la célula y el otro cromosoma simple va a quedar unido a la fibra del uso cromático que pertenece al par de centriolo de la parte superior. Por eso es tan importante la presencia de los centriolos y de las fibras del uso cromático, porque permiten que los cromosomas se puedan dividir longitudinalmente y esto significa que el ADN se va a repartir equitativamente entre las células hijas que se van a formar. Momentáneamente me va a quedar una célula con 92 cromosomas, pero 92 cromosomas simples. Por tener en este momento 92 cromosomas, va a recibir el nombre de célula tetrahaploide. Cuando la célula tiene la carga completa normal de cromosomas, decimos que es haploide. Cuando tiene solo la mitad de la carga cromosómica, que es el caso de las gametas, decimos que es haploide. Y en este caso, que momentáneamente tiene el doble de la carga cromosómica, la llamamos tetrahaploide. Esto ocurre, como dijimos, por un tiempo pequeño, porque inmediatamente los centriolos comienzan en la anafase tardía a retraer las fibras del uso, es decir, las van como enrollando y al llevarse las fibras del uso, obviamente se llevan a los cromosomas que están prendiditos en cada una de ellas. Así, 46 cromosomas simples van a migrar hacia este polo de la célula, siendo llevados por este par de centriolos, y los otros 46 cromosomas simples van a migrar hacia el otro polo de la célula, que van a ser llevados por este otro par de centriolos. ¿Qué más puedo observar en la anafase tardía? Que en la zona media de la célula, la membrana plasmática comienza a juntarse en el medio. Comienza a visualizarse lo que se denomina la citocinesis. A medida que la membrana se va uniendo de un extremo y del otro en el centro, también se va repartiendo el citoplasma y se van repartiendo en forma equitativa las orgánulas. Hasta acá llega la anafase, que en total, temprana más tardía, tiene una duración aproximada de 15 minutos. Finalizada la anafase tardía, pasamos a la última de las fases de la mitosis, que es la telofase, que culmina cuando se completa la citocinesis. ¿Qué ocurre acá? Los centriolos terminan de retraer las fibras del uso acromático y por lo tanto los cromosomas simples llegan a los polos. 46 cromosomas simples van a llegar a este polo, los otros 46 al polo opuesto, y una vez que ya
no están más las fibras del huso porque fueron retraídas totalmente, los cromosomas se van a unir y van a formar una única cadena de ADN que se va a enrollar alrededor de unas proteínas que se llaman histona y va a volver a tomar la estructura o la forma de cromatina. Una vez que se formó la cromatina, va a ser rodeada por la membrana nuclear, que va a regresar del retículo endoplasmático granular. Parte del retículo endoplasmático granular quedó en esta parte de la célula y otro sector en esta otra parte. Entonces, el retículo genera la membrana que envuelve el ADN. El nucleolo, que es el otro elemento del núcleo, se vuelve a organizar y se forma un nucleolo en cada nuevo núcleo de la célula. Y, como ya mencionamos, el citoplasma se reparte en forma equitativa y también lo hacen el resto de las organelas, que acá no están dibujadas todas las organelas de la célula porque no es lo que nos interesa estudiar en este momento, pero obviamente que están presentes durante toda la reproducción. Se reparten equitativamente hasta que este extremo de la membrana plasmática con este otro extremo se unen en el medio, en el centro, y terminan cortándose por la mitad. Así obtengo como resultado dos células idénticas, cada una con la misma carga de ADN. Una cadenita de ADN quedó en esta célula y la otra cadenita de ADN en esta célula. Si al ADN lo menciono con el término de cromosomas, acá tengo 46 cromosomas simples y en esta otra 46 cromosomas simples. Un par de centriolos quedó para esta célula, el otro par para la otra célula que se formó. Y el resultado final entonces de la mitosis son dos células hijas idénticas entre sí e idénticas a la célula madre que le dio origen, la cual desaparece porque se termina transformando en las dos hijas resultantes. Ahí terminaría el ciclo celular y comenzaría para cada una de ellas un nuevo ciclo. Cada una de estas células van a empezar en la fase de interfase y así se va a repetir el ciclo sucesivamente. Espero haber sido clara en la explicación y que les sirva para comprender este tema. Nos seguiremos viendo en otros videitos con nuevos temas. Adiós.